En las aguas quietas de ciertos lagos mexicanos, oculto entre las sombras de las plantas acuáticas, vive un ser que parece salido de un mito antiguo. Un ser que no obedece las reglas del tiempo, que se rehúsa a envejecer, que regenera lo que la vida le quita y que, a ojos de la ciencia, es un verdadero misterio biológico. Su nombre es tan enigmático como su existencia, ajolotel. El ajolotel no solo es una rareza zoológica. Es también un símbolo. Una criatura que, con su rostro sereno y su apariencia perpetuamente joven, parece invitar a la humanidad a detenerse, a contemplar con humildad lo que aún no entendemos del mundo natural. Porque el ajolotel, con su capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro, nos recuerda algo esencial: que la vida no siempre sigue los caminos que creemos conocer. En un planeta donde el envejecimiento y la muerte son inevitables, esta criatura desafía la norma. Mientras otros animales evolucionan hacia formas más especializadas, el ajolotel se aferra a su juventud. Nunca completa su metamorfosis, nunca se transforma en adulto del todo. Es como si eligiera permanecer en una etapa intermedia, eternamente joven, eternamente adaptable, y para muchos científicos, eternamente fascinante. Este vídeo es un viaje hacia lo oculto. Una exploración profunda de un ser que vive entre lo real y lo simbólico, entre lo científico y lo espiritual. Hablaremos de su biología extraordinaria, de su capacidad regenerativa que ya está siendo estudiada con fervor en laboratorios de todo el mundo. Pero también hablaremos del mito, de su lugar en la cosmovisión mexica, donde no era solo un animal, sino un símbolo sagrado. El ajolotel es, al mismo tiempo, un organismo vivo y una pregunta abierta. ¿Qué significa que un ser se niegue a envejecer? ¿Qué puede enseñarnos sobre el cuerpo humano, sobre la medicina del futuro, sobre nuestra relación con el tiempo y la transformación? Al sumergirnos en su mundo, quizá no solo descubramos los secretos de su cuerpo, sino también los misterios del nuestro. Prepárate. Porque conocer al ajolotel no es solo observar un anfibio raro. Es mirar en un espejo muy antiguo, y muy vivo. El ajolotel es, biológicamente, una anomalía. Pero no una anomalía caótica, sino una perfección silenciosa dentro del desorden evolutivo. Su nombre viene del náhuatl, ajolotel, que significa algo así como, monstruo del agua, o juego del agua. Y sin embargo, al observar su rostro tranquilo, sus ojos sin párpados que parecen mirar hacia adentro, uno no ve un monstruo, sino un espíritu antiguo que ha decidido permanecer niño para siempre. A diferencia de la mayoría de los anfibios, que pasan por un proceso de metamorfosis y evolucionan de renacuajos a criaturas terrestres, el ajolotel se resiste a cambiar. Se queda en su estado larvario toda la vida, manteniendo sus branquias externas, su cuerpo blando y su existencia completamente acuática. A esto se le llama neotenia, y en el caso del ajolotel, no es un accidente, es una elección genética. Pero lo verdaderamente asombroso es lo que esa elección le permite hacer. Cuando un ajolotel pierde una pata, una parte de su corazón, su médula espinal o incluso seccionan una parte de su cerebro, con el tiempo lo regenera. No forma una cicatriz, no improvisa un tejido como lo haría un humano. Lo reconstruye perfectamente. Célula por célula. Músculos, huesos, nervios, piel, todo. Como si su cuerpo recordara cómo volver a ser completo. Como si la memoria de su integridad estuviera grabada en su ADN de una manera que aún no logramos comprender. La ciencia ha intentado imitar ese milagro. Hoy en día, laboratorios de Estados Unidos, Alemania, Japón y México estudian al ajolotel con una mezcla de reverencia y esperanza. Porque si este ser puede regenerarse así, quizá podamos aprender a sanar heridas que, hasta ahora, creíamos irreversibles. Pero el ajolotel guarda sus secretos con humildad. Su genoma es inmenso, 10 veces más grande que el del ser humano. Y aunque ya se ha secuenciado casi por completo, aún no entendemos del todo cómo funciona su capacidad regenerativa. ¿Dónde se activa esa inteligencia celular? ¿Cómo sabe el cuerpo del ajolotel que ha perdido una parte de sí, y cómo sabe reconstruirla exactamente como era? ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Las preguntas siguen abiertas, y cada respuesta parece llevarnos más profundo, más lejos.
Porque el ajolotel no solo desafía a la medicina, sino también a nuestra percepción del tiempo, del desarrollo, incluso de la identidad. Es menos completo por no convertirse en adulto. O quizá ha encontrado una forma de plenitud que no depende del cambio, sino de la permanencia. En la antigua cosmovisión mexica, el ajolotel estaba vinculado al dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl era el dios del ocaso, de la transformación, de los gemelos y de las sombras. Y también era un símbolo del miedo a cambiar, de aquel que se niega a transformarse por completo. Se dice que cuando los dioses se sacrificaron para crear el sol y la luna, Xolotl tuvo miedo, y se escondió. Se convirtió en maíz, en maguey, y finalmente, en ajolotel, para no morir. Fue hallado y destruido, pero su forma permaneció. Así, en la cultura mexica, el ajolotel es más que un animal. Es una metáfora viva de la dualidad humana, la lucha entre avanzar y resistirse, entre transformarse y conservarse. Hoy, mientras su hábitat natural, los lagos de Xochimilco, en la Ciudad de México, está gravemente amenazado por la urbanización, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, el ajolotel resiste. Vive en acuarios, en laboratorios, en leyendas, y en el imaginario colectivo de una humanidad que comienza a comprender que la naturaleza todavía tiene mucho que enseñarnos. Porque si un ser puede evitar el envejecimiento, si puede reconstruirse a sí mismo una y otra vez, ¿qué dice eso sobre nuestras propias limitaciones? ¿Y si en vez de mirar hacia el futuro con desesperación, volviéramos la vista hacia las aguas turbias donde este animal ancestral todavía flota? Quizá, en el ajolotel, está la clave de una medicina que aún no existe. Quizá está el símbolo de un tiempo distinto, no lineal, no degenerativo. Un tiempo circular, como el de los antiguos, donde la juventud no se pierde, sino que se conserva en silencio, como una llama bajo el agua. En un mundo donde el paso del tiempo se mide con relojes que no se detienen, el ajolotel es una paradoja viviente. Un recordatorio de que existen formas alternativas de estar en el mundo, donde crecer no implica necesariamente dejar atrás lo que uno fue. Mientras las especies evolucionan adaptándose a los cambios del entorno, el ajolotel parece haberse refugiado en la permanencia, en la decisión de no transformarse del todo. Y sin embargo, ahí está, resistente, resiliente, inexplicablemente completo. Muchos científicos creen que si lográramos descifrar los secretos de su regeneración, podríamos revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, curar lesiones de columna, regenerar órganos, e incluso, aunque suene utópico, detener el envejecimiento celular. Pero hay algo más allá de la biología que este pequeño ser nos invita a mirar. Un mensaje menos científico, más existencial. ¿Qué significa vivir con una apariencia de eterna juventud? ¿Y por qué, en un tiempo obsesionado con la productividad, el rendimiento y el cambio constante, el ajolotel nos incomoda con su calma perpetua? No crece para salir del agua. No se transforma en rana, no busca tierra firme. Permanece. Se mantiene igual, pero no estancado. En él, el tiempo no significa decadencia, sino continuidad. Quizá el ajolotel nos está diciendo algo profundo sobre nuestra relación con el cambio. En una sociedad que venera el progreso, que castiga la quietud y que teme envejecer, este animal nos muestra una forma diferente de existir. Nos recuerda que no todo lo que no cambia está muerto. Que hay belleza en la permanencia, en la memoria, en la capacidad de recomponerse sin dejar cicatrices visibles. Hoy, los pocos ajolotels que quedan en estado salvaje nadan entre chinampas, canales y sombras del pasado. Están en peligro crítico de extinción, pero también están más presentes que nunca en nuestra conciencia colectiva. No solo como sujetos de estudio, sino como símbolos de una sabiduría perdida. Porque quizás el verdadero valor del ajolotel no está en sus branquias ni en su ADN, sino en lo que despierta en nosotros, la esperanza de que aún podemos aprender de la naturaleza, si sabemos mirar con otros ojos. Y tal vez, solo tal vez, en esa criatura con cara de eterna infancia se esconde una antigua respuesta a preguntas que apenas nos atrevemos a formular. ¿Podemos sanar? ¿Podemos detener la destrucción? ¿Podemos, como el ajolotel, recordar lo que éramos, y reconstruirnos a partir de ello? El ajolotel no habla, pero su existencia lo dice todo.
y en su silencio, quizás nos está esperando.